Laura Gerberes, Somos Brava Comunicación. Coach y mentora de oradores, Laura potencia la voz de las mujeres y nos enseña los mejores trucos para hablar en público, grabarnos para las redes sociales y jerarquizar nuestra profesión. Sumate a sus cursos y mentorías siguiéndola en @SomosBravaComunicación. Mujeres con poder de palabra. Vamos a comenzar este nuevo segmento dentro de Tu Voz es Voz, hablando propiamente de lo que estamos haciendo, que es un podcast. Mi nombre es Laura, ya me conocen, pero para aquellas personas que empiezan a interactuar con nosotros en este nuevo formato que hoy nos reúne, yo soy coach y mentora de oradores y a lo que me dedico es justamente a acompañar a las distintas personas que quieran empezar a perfeccionar su voz, que tal vez tenga que realizar alguna gestión emocional, porque esto no pueden, no les sale, tienen alguna invitación distinta, quieren pulirse, quieren llegar a alcanzar nuevos sectores. Bueno, ahí estoy yo para el acompañamiento. Y tengo muchos alumnos que tienen ganas de tener su podcast. De hecho, estamos hablando de esto por una petición de Caro, que justamente vio uno de mis reels y me dijo, hay alumnos que han logrado su podcast después de tener una mentoría con vos. Háblame de eso. Y la verdad es que me parece espectacular, me pareció súper acertado porque hoy estamos en este formato y tenemos un formato, si nos miramos, tenemos un formato de lo que sería un panel. Es una de las posibilidades dentro del podcast, tener un panel. Pero puede ser que cuando alguien quiera tener su podcast no sea lo primero que piensa. Bien, lo que tiene que hacer es lápiz y papel, y cuando digo lápiz y papel, prefiero que sea lápiz y papel, porque cuando escribimos se activan distintos sectores del cerebro que hace que podamos trabajar distinto. Hay conexiones en el cerebro que hace que la parte creativa se desarrolle más. Para eso lo primero que tenemos que hacer es pensar en cómo queremos que sea nuestro podcast. En nuestro caso, Carito, fue como mucho más fácil, porque nosotros ya veníamos de un formato radio y entonces ya tenemos el panel armado. Es como que fue mucho más sencillo terminar en esto, desembarcar en esto. Pero puede ser que alguien quiera tener una especie de monólogo, una especie de editorial, donde pueda cada episodio hablar de lo que considera de cada uno de los temas a tratar. Puede ser que también haga entrevistas y entonces invites a alguien. ¿Alguno de los de acá fue invitado a un podcast alguna vez? Sí, Osbel, sí, bien. Yo fui invitada. El año pasado, por primera vez, una de mis alumnas que tiene su podcast me invitó. Fue espectacular. Lo hicimos así por Zoom. Así que también el formato de entrevistas es válido. Y después está el que yo llamo varieté, que puede ser algo totalmente distinto. No tiene que caer en ser solitario, ni tiene que caer en entrevistas, ni tiene que caer en panel. Por ejemplo, un radioteatro. ¿Escucharon algún radioteatro en podcast? Qué divertido. Ay, sí, el otro día mi hija, Radionovela. una especie de radionovela hecha podcast. El otro día mi hija me hizo escuchar uno de así de investigaciones y homicidios. Y, espectacular, porque realmente me hizo retrotraer la memoria a la época de los radioteatros, donde estaban los sonidos, y vos tenés que imaginarte todo lo que sucede. Bueno, eso podríamos Bueno, llamarlo varieté. hay a mí uno que me encantó en ese sentido, capaz ese es el que te hizo escuchar, uno muy conocido, es Caso 63. Es espectacular, espectacular. Es así como si estuviera, o sea, se escucha las conversaciones, los ruidos de calle, te ubica, es cuando cerrás los ojos y te ubica dónde está, qué hace, si está tomando café, se escucha la pava, no, no, es espectacular, más allá de la temática que tiene, ¿no? Perdón, pero me acordé, me hiciste acordar a eso, uno de los Sí, primeros que es escuché. que te transporta, Sí. sinceramente eso te transporta, pero podría ser que alguien de pronto también decida cantar o tocar algún instrumento o hacer alguna dramatización pequeña, cortita, como en algún segmento del podcast. La verdad es que todo es válido y como es un formato nuevo, estamos abiertos a todo lo que pueda pasar, porque estamos experimentándolo. Así que si alguien quiere tener su propio podcast, debiera pensar qué formato quiere tener. Puede ser que arranque una temporada
con editorial, hablando solo, y la siguiente temporada haga entrevistas. ¿Sí? A ver, ahí hay otro, Nuestro Insólito Universo, en Venezuela. Ah, qué lindo, Ah, ¿no era buenísimo. Caso 63? ¿A ese te referís? ¿Tenía otro nombre? O era una No, radionovela. ¿Una qué? eran historias como de cosas raras que pasaban en Venezuela y el narrador ¿Sí? se Ujú, involucraba tanto en la historia que era súper, súper actuado, pero era muy interesante. Qué Mi papá bueno. lo ponía, te estoy hablando de hace muchos años, mientras íbamos a la escuela. Nos llevaba a la escuela y lo colocaba, nuestro insólito universo. Y era como, ¡ah! ¿Qué va a pasar hoy? ¡Qué Era muy hermoso! chévere. Y eran tres ¡Ay, qué minutos a hermoso! 5 minutos. Era una Eran historia chiquitita. súper cortos, sí, súper cortos eran. Sí, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, me encantó esto que me dijeron! Bueno, el famoso radioteatro que arrancó hace muchísimos años, del cual no recuerdo porque yo no había nacido, era así, donde la parte de sonido se hacía manualmente y los Claro. actores actuaban parados frente a un micrófono. Después se ha ido ayornando. Yo le he contado en otro programa que he participado de radioteatros en vivo y también se puede llevar al mundo podcast, por supuesto. Una vez que vos ya tenés decidido cuál es el formato, también tenés que pensar en el tema, que no es menor. ¿De qué vas a hablar? Puede ser que traspoles tu negocio o tu emprendimiento al podcast, justamente para atraccionar gente hacia tu negocio. Por ejemplo, Caro tiene su podcast y lleva y tracciona emprendedores hacia la comunidad de Tu Voz es Voz. Pero podría ser que de pronto Osbel, que se dedica a los masajes terapéuticos, tenga su podcast de actualidad de Venezuela. Y no es a lo que él se dedica, pero es algo que él lo moviliza. Claro. Entonces, es importante que uno pueda hablar de un tema del que sabe, del que en algún momento te atraviesa, te gusta, o puedas incluso, como siempre decíamos que Caro se venía a psicoanalizar al programa de radio, lo puedas usar como algo terapéutico para aprender, incluso si eso a vos te motiva y te gusta. Es importante que sepas si ese tema tracciona audiencia, porque si ese tema no va a tener gusto en la audiencia, ¿y cuántas personas lo van a escuchar? Y acá caemos en lo que hablamos siempre con Ale, con Carito, con Vero del cliente ideal. Acá también hay una audiencia ideal. ¿Quién es la Total. oreja de ese podcast? ¿A quiénes le va a gustar? ¿Esto interesa? ¿Esto gusta? Bien. Y ahí tenemos que hacer un trabajo previo. Ujú. Si vos ya tenés tu negocio y lo querés traspolar a un podcast, ya sabés cuál es tu audiencia y le vas a hablar exactamente a ese tipo de persona que seguramente te va a seguir. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Hablamos del tema, hablamos del formato, podemos hablar también de la audiencia, de conocer este trabajito del cliente ideal, hacerlo también para el podcast, conocer cuál es el gusto. No es un dato menor la duración. ¿Cuánto lo vas a hacer durar? Puede ser, decíamos, este programa que trajeron las chicas a colación de Venezuela, 3 minutos, 5 minutos, es válido, cortito, rápido. ¿Cuántas personas hacen actividad física escuchando un podcast? Un montón. ¿Cuántas cocinan mientras hacen de compañía con un podcast? Un montón. Bien, 15 minutos, 20 minutos, estamos en un buen promedio. 2 horas es mucho. Para un podcast es mucho, ya es demasiado extenso. Poco No es lo mismo que invasivo, un programa de televisión o de radio. ¿Cómo, Osbel? perdón. Un poco Un poco invasivo, 2 horas. Claro, para este formato es largo. Ahora, lo dejo a tu gusto, pero realmente es largo, tipo audiolibro, claro, pero exactamente. El guión. Y acá sí vuelvo a las clases de oratoria. Podés guionarte ni. Si vas a estar hablando solo o sola, y es el formato que elegiste, solitario, podés estar guionado, podés leer del guión. El tema es que no se tiene que notar. Tenés que decirlo de manera tal que parezca que me lo estás contando en ese momento, que están haciendo de vos en ese momento.
Lo que sí podés hacer es haberlo practicado tanto para estar bien suelto en ese guión y que no se note que estás leyendo. Por otro lado, podés tener un punteo de ideas, que te vayan llevando e hilando los temas mientras vas hablando. Lo mismo perfectamente puede ser para una entrevista, que tengas las preguntas de esa persona que vas a entrevistar y que después ya se suelte la charla, porque lo más lindo es que suene natural, como si lo estuvieras diciendo en ese momento. Y por último, que no es un dato menor, es la parte de equipamiento. ¿Cómo lo vas a hacer? Hoy por hoy lo puedes hacer como estamos haciendo nosotros, en este momento que lo estamos grabando, pero podés ir a un lugar donde te prestan el estudio, donde tenés una especie de lugar acústico con micrófono, como si fuese una radio, a grabar tu podcast. Algunos te lo ofrecen ya con edición, otros simplemente material en crudo y vos te encargás. Todo esto hay que tener en cuenta a la hora de hacer un podcast. Puede tener imagen o no, no es necesario que la tenga. Eso es importante para aquellas personas que dicen, no, yo no muestro la cara, no hay manera de que yo salga en imagen. El podcast tiene el beneficio de que sea solamente la voz. Y también se puede maquillar la voz. Se puede ponerle algún arreglito, alguna distorsión, ¿sí? Se puede trabajar eso. Total, algún ¿Algo más que me esté efecto. olvidando? ¿Algún Algún efecto? efecto, Decilo. sí. Y en esto, no, Lau, yo creo que completísimo, ¿no? En todos estos tips que nos decís de atender a cómo preparar el contenido para este formato podcast, siempre la preparación, justamente, ¿no? En oratoria, la preparación en oratoria, porque si bien puede ser, como decías, con imagen o no, el sonido es lo más importante acá. Lo que decimos, nos van a escuchar sobre todo. Es así, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La voz lo es todo en este Sí. segmento, entonces es importante trabajar Ujú. todas las características de la voz, el volumen, la articulación, el ritmo, el manejo de los tonos. Es la radio traspolada a la posibilidad de que te escuchen al alcance de la mano porque te tienen en un celular o en la plataforma, porque ese es otro terreno. ¿En qué plataforma vas a colocar ese podcast? Correcto. Tal cual. Otro, y lo dejo abierto para las otras posibilidades, también el tema de la imagen que va a tener ese podcast. Y ahí vamos con el nombre, hablando de las coaches de negocios, qué nombre le vas a poner al podcast, con la imagen de marca, porque eso también va a tener una imagen de marca, que es un tema que puede manejar perfectamente Vero. Todo eso también involucra, porque este es un producto nuevo. Es un producto nuevo que, sí, mi amor, dígame. Lau, y también de algo que se me va ocurriendo de una de tus clases, el nivel de entendimiento de tu audiencia, también si es visual, si es auditiva, si es kinestésica, el saber llegar a cada uno de ellos de la mejor forma. Entonces, entre más lo practiques, entre más también tengas en consideración que el equipo con el que estés te aporta, te suma, te va trayendo nuevas cosas. Somos todos generando ideas, aportando en todos los sentidos, en todas las áreas. Entonces, siempre es muy grato escucharte porque nos hace ver siempre todo lo clave, ¿no? En la oratoria y que a veces dejamos de pasar por nervios, por el cómo me veo, por cosas que realmente son más de ese control emocional y del mensaje que quieras llevar. Exacto, gracias, Osbel. Sí, muchas veces dejamos pasar oportunidades, sueños. ¿Soñaste con tener un podcast? Bueno, es viable. Solamente depende que lo vayas a llevar adelante si ese es que es tu sueño. ¿No es todavía? ¿Tenés otras ideas preliminares? Bueno, vamos con lo otro. Pero si realmente tenés ganas, el miedo no debería ser un freno. El miedo no debería ser, tal vez no lo hagas por otras cuestiones, pero no el tema de los miedos, de no salir a la exposición, de que no te escuchen, de no saber qué vas a decir. Por eso es importante esto de la audiencia, encontrar tu nicho, a quién le estás hablando y a partir de ahí empezar a crear.
Me encanta, Lau. Gracias, gracias por traernos siempre toda esta información y demás está decir a quienes nos están escuchando que se unan a sus mentorías que entiendo prontamente, ¿no? Van a comenzar o en marzo Sí, o ya en abril. estoy. ¿Estás con algo? Sí, comienzan en abril las mentorías grupales. En este Ok, momento estoy trabajando con el 1-a-1, pero perfecto. ya estoy lanzando la preventa porque el grupo va a ser todo. Yo lo anuncié el año pasado, se terminó lo que se venía dando y hay una transformación. Entonces, en estas nuevas mentorías ya estoy lanzando información. Así que ya Está se pueden bien. anotar ahí en Somos Brava Comunicación. Lo de la preventa me Me encanta. Y encanta. el reinicio, ¿no? Eso, transformarse, reiniciando otra cosa. Me encanta. ¡Qué bueno! ¡Ah, qué emoción! Patti Pizarro te acompaña a sanar profundo con la sabiduría del coaching, la psicología, las constelaciones y la canalización. Ella transforma tu vida. Creadora del método Damara. Patti brinda talleres gratuitos interactivos online. Seguila en @PattiPizarroCoach y su página web www.pattipizarroterapias.com.